Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con un nuevo video de aplicaciones web en Java. En este video vamos a trabajar con los servlets, ¿sí? Para esto voy a abrir el Eclipse y voy a crear un nuevo proyecto web. Para crear un nuevo proyecto web tengo que ir a File, New, Dynamic Web Project, ¿sí? Una vez que creemos el proyecto, nos va a pedir el nombre. Yo lo voy a llamar app web-servlet un palito de referencia a que es el primero, ¿sí? 1. Lo voy a guardar en el default location, que es dentro del workspace, ¿sí? Esto no lo cambio. Ustedes los pueden destildar y guardarlo en otra ubicación, pero si está este check tildado, lo guarda dentro del workspace que están trabajando. Y el target runtime, ¿se acuerdan que es el servidor donde está corriendo? Siempre elijan el servidor, ¿sí? Le damos clic en finalizar y se acaba de crear el proyecto web, ¿sí? Este proyecto web yo lo voy a conectar con la base de datos, así que tengo que hacer segundo clic, propiedades, ir a la parte de Java Will Path, y aquí lo que voy a hacer es agregar la librería de MySQL, ¿sí? Agrego dentro de la Java Will Path un external jar y voy a agregar, bueno, busquen la ubicación de donde tienen el jar. Si tienen MySQL 6.3, esto ya lo dije, ¿no? Pero si tienen MySQL 6.3 tienen que utilizar este conector. Si tienen MySQL 8.0, utilicen el conector 8.04, creo que es, ¿sí? Pero usen el conector correspondiente a su versión de MySQL, ¿sí? Bueno, de esta manera ya lo agrego como librería en la Java Will Path. Esta es una librería de MySQL, ¿no? Aplico para guardar los cambios. Y como era un proyecto web, tenía que hacer un segundo paso, que es ir al Deployment Assembly, agregar, hacer clic en Add y agregar de la Java Will Path el MySQL que acabamos de colocar. Le damos clic en aplicar, ¿sí? Y fíjense, me queda el conector en la Java Will Path y en el Deployment Assembly, ¿sí? Obligatorio para poder que un proyecto web se conecte en la base de datos. Le damos clic en aplicar y cerrar. Bien, fíjense, ya tengo mi proyecto web con MySQL vinculado, ¿sí? Con el jar vinculado. Como nos vamos a conectar con la base de datos, yo voy a tomar, fíjense, voy a tomar estas dos clases que habíamos creado, usuario y usuario DAO, que las creamos en los ejemplos de JDS. Bueno, voy a utilizar esas mismas para poder conectarme con la base de datos, ¿sí? Los mismos métodos que tienen definido en esa clase. Fíjense, yo estoy trabajando sobre app web-servlet. Voy a ir a la carpetita Java Resources del proyecto que estoy trabajando y voy a agregar un nuevo paquete. Segundo clic, nuevo paquete. Este paquete se va a llamar dominio. Y fíjense que a veces pasa que cuando agreguen un paquete, ahí ese paquete lo agregué dentro de CRC. Pero sin embargo no se visualiza dentro de CRC, ¿sí? No se olviden de hacer un refresh, ¿sí? Cuando hacen el refresh, ya van a poder ver el paquete dominio dentro de la carpeta CRC, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sigue? Voy a copiar de mi otro proyecto estas dos clases que ya habíamos trabajado para poder conectarnos con la base de datos, ¿sí? Pegar, copy, paste. Bien, close project, el otro lo cierro y seguimos trabajando con este. Entonces tengo
Mi proyecto web está vinculado con las librerías de MySQL. Y copié las dos clases con las que veníamos trabajando de JDBC, la clase usuario, tiene los datos de usuario, y la clase usuario DAO, que tiene los métodos para conectarse, ¿no? Para agregar un usuario, listar y demás. Bien, ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese los datos, ¿sí? ¿Qué vamos a pedirle que ingrese? Fíjense que yo acá tengo la tabla, cierro todo y les muestro desde acá. Tengo la base de datos llamada registro con una tabla llamada usuario, ¿sí? Y acá tengo todos los usuarios que tengo cargados. Bueno, yo le voy a pedir a través de un JCP que ingrese el nombre y apellido del usuario que quiere agregar, y eso lo voy a agregar en la base de datos, ¿sí? Este ejemplo ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Entonces yo ya tengo las clases para poder conectarme a la base de datos, tengo el conector y demás. Solo me falta pedirle al usuario los datos y agregarlo a la base de datos, ¿sí? Para eso voy a trabajar con un JCP. Voy a hacer segundo clic, agregar, new, JSP file, ¿sí? Este JSP se va a llamar ejemplo 1. Ejemplo 1.jsp. Le doy clic en finalizar, ¿sí? Y bueno, vamos a pedirle al usuario que ingrese su nombre y su apellido, ¿sí? Bien, le escribí el texto y ingrese su nombre, dibujé la caja de texto. La primera caja de texto se llama txt nombre y la segunda caja de texto se llama txt apellido. Creo un botón. El value es el texto que figura dentro del botón. Y luego le pongo un nombre, ¿no? Todo esto lo coloco dentro de un form. Y como veníamos trabajando hasta recién, hasta los ejemplos de JSP que vimos, vamos a colocar que el form se redirija estos datos al mismo formulario, o sea, al mismo JSP, a través del método. Hasta ahora no hice nada nuevo, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo hacíamos para detectar si el usuario ingresó los datos y hizo clic sobre el botón aceptar? Bueno, utilizábamos código Java, ¿no? Para utilizar código Java, colocábamos un scriptlet y ahí preguntábamos. Todo esto ya lo vimos, ¿no? Si viajaba el parámetro del botón, o sea, si era distinto de nulo, es que hizo clic sobre el botón aceptar. Y acá lo que hacíamos era crear un objeto de tipo usuario, ¿no? Creábamos el objeto de tipo usuario, u.setNombre, y el nombre era lo que el usuario ingresó en la caja de texto. Request.getParameter y el nombre de la caja de texto. Bien. Ahí agarramos lo que el usuario ingresó en la caja de texto. setApellido. Agarramos lo que el usuario ingresó en la caja de texto para el apellido. txt apellido. Bien. Ya creamos el objeto de tipo usuario y vamos a crear un objeto de tipo usuario DAO. UDAO es igual a new
un objeto de tipo usuario DAO. Y usuario DAO, este objeto tiene un método para agregar el usuario. Y le pasamos el usuario que queremos agregar. ¿Sí? Hasta ahora esto ya lo habíamos visto, ¿sí? El método usuario DAO tenía, bueno, nos permitía agarrar las filas, ¿sí?, que fueron afectadas, y si al agregar usuario filas queda con el valor 1, significa que se pudo agregar ese usuario, ¿no? Y acá hacíamos otro scriptlet para detectar si filas es igual a 1, quiere decir que el usuario pudo ser agregado con éxito, ¿sí? Bien. Y acá poníamos filas es igual a 0 aquí. Filas y acá usuario agregado con éxito. Bien. Probamos este JSP que tiene lo mismo que veníamos trabajando hasta recién. Run as, run on server. Esperamos a que compile. Esperen un segundo. Bien, y ya nos apareció el JSP para agregar, ¿no? Bueno, tendríamos que ingresar los datos sobre la caja de texto. Por ejemplo, voy a ingresar un nombre, Abigail Pérez, y le doy clic sobre el botón aceptar. Nos dice que ese usuario fue agregado con éxito, ¿sí? Si yo reviso en la base de datos, fíjense, reviso los usuarios de la base de datos y se agregó este usuario que acabamos de solicitar los datos a través de el JSP, ¿sí? Bien, esto está funcionando correctamente, lo paro de correr. Bien. Bueno, fíjense, esto ya habíamos visto. Del JSP estamos redirigiendo al mismo JSP para de alguna manera obtener los datos que ingresó el usuario y agregarlo en la base de datos. Bueno, me siguen que esto es como mucho código Java, ¿sí? Si ustedes siguen agregándole más funcionalidad al JSP, esto se va a hacer muy grande y va a haber mucho código Java dentro de este formulario, ¿sí? Hay una forma de evitar tanto código Java dentro del JSP y es a través de los servlets. Los servlets se pueden crear en la carpeta Java Resources y fíjense, lo que voy a hacer es esto: crear un nuevo paquetito, un new package, y este paquete se va a llamar servlets, porque acá voy a crear todos los servlets, ¿sí? Bueno, hago un refresh acá para que me quede bien la carpetita. Servlets. Y voy a crear un servlet. Segundo clic, new servlet. Acá está, servlet. Y este servlet se va a llamar servlet usuario, ¿sí? Fíjense que va a estar dentro de este paquete y va a heredar de HTTP servlet, ¿sí? Y source folder es en donde está ubicado el proyecto. Le doy clic en finalizar y acabo de crear un servlet, ¿sí? Fíjense, tiene un montón de cosas que es código comentado, que esto se puede sacar, todo esto que está comentado se puede sacar, ¿sí? Pero básicamente fíjense que un servlet tiene un nombre para ser localizado, o sea, para poder encontrar y para poder venir acá a este servlet, lo tengo que llamar a través de este nombre, servlet usuario. Si acá le pongo Pepito, quiere decir que desde afuera, para poder dirigirme a este servlet, le tengo que poner Pepito, ¿sí? Servlet usuario. Y tienen dos métodos, el doGet y el doPost, ¿sí? doGet y doPost.
¿sí? Bueno, fíjense, básicamente vamos a hacer esto. Ah, bueno, y como detalle, en un servlet que tenemos solo código Java. Código Java que se ejecute en el servidor. Y fíjense, yo puedo venir acá a este servlet y entrar o al método doGet o al método doPost, ¿sí? Fíjense en lo que voy a hacer. Desde mi formulario, en lugar de redirigir al mismo JSP, lo voy a dirigir a ese servlet. O sea, utilizo este nombre que le di al servlet para ser localizado desde afuera y así lo puedo encontrar. Copio este nombre, que es el nombre del servlet, y yo digo que en lugar de que se redirige al mismo JSP, se redirija a ese servlet, ¿sí? Y si yo le pongo el método get, ¿a dónde va a entrar? Al método get ¿de qué? De servlet usuario, ¿sí? Método get de servlet usuario. Bueno, entonces estoy yendo al método get de servlet usuario. Se entiende cómo desde el JSP estoy yendo a un método del servlet, ¿sí? Entonces, cuando el usuario complete los datos de la caja de texto y haga clic sobre el botón enviar, el botón aceptar, ¿qué vamos a hacer con esa información? Esa información se la vamos a pasar al servlet, al método get, ¿sí? Y todo este código Java que lo teníamos acá en el JSP, ¿dónde lo vamos a tener? En el servlet, ¿me siguen? Porque ahora todos estos datos que está ingresando el usuario los redirigimos al servlet, al método get del servlet, ¿sí? Entonces todo este dato lo corto y ahora lo voy a tener dentro del método doGet. Acá saco todo este que nos aparece y acá, en lugar de estar redirigiendo al JCP, estábamos redirigiendo al servlet usuario método get, ¿sí? Y fíjense, acá es lo mismo. Si en el request.getParameter viaja al botón aceptar, o sea, si está haciendo clic sobre el botón aceptar, agarro los parámetros, agarro los datos que ingresó sobre la caja de texto. Tengo la misma posibilidad que tenía desde el JCP, la misma posibilidad para preguntar por el request, la tengo aquí dentro del servlet. Bueno, puedo importar las clases, importar el usuario DAO, la clase usuario DAO, y acá ya tenemos. ¿Me siguen? Entonces, el usuario ingresa los datos sobre la caja de texto, ¿sí? Se redirige dentro del método get, estamos del JCP yendo al get del servlet. En el get del servlet agarramos los datos de la caja de texto y lo agregamos en la base de datos. Una vez que fuimos al método doGet, ahora ¿qué nos quedaría? ¿Volver a qué? Volver a ejemplo 1.jsp. O sea, los datos que ingresó sobre el JSP se van al servlet para poder agregarlo a la base de datos y luego que se agrega esos datos a la base de datos, ¿qué tenemos que hacer? Redirigirnos e irnos para ejemplo 1.jsp. Aquí lo que vamos a utilizar para poder redireccionarnos y volver al JSP va a ser un request dispatcher. Bueno, aguárdenme un segundo que aquí tengo código del request dispatcher, ¿sí? Ah, bueno, lo podemos sacar desde internet, ¿sí? Para que ustedes vean cómo encontrar el código, ¿sí? Fíjense, ustedes pueden buscar el request dispatcher, que es así, se escribe así, example servlet, ¿sí? Fíjense que si ustedes buscan el request.dispatcher, ¿qué hace? Redirecciona, ¿sí? Entonces se buscan en cualquier lado porque es difícil sabérselo de memoria el código, ¿sí? Pero quiero ver que empiecen a buscar, ¿no? Bueno, acá te explica el request dispatcher, cómo es lo que hace y demás, ¿sí? Fíjense. Bien, perfecto. Y estas dos líneas son las que hace el request dispatcher. Con estas dos líneas vos podés agarrar y redirigir. Fíjate. ¿Qué hacemos acá? Creamos un request dispatcher, ¿sí? Creamos un request dispatcher. Que se crea ese request dispatcher utilizando el mismo request. Fíjense que el request está viajando por parámetros. Este request que es el que hacemos para obtener los parámetros. Agarramos este request, copiamos.
Bien. Request.getDispatcher. Les comento todo esto, lo saco. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos? De este request dispatcher, de este red, necesita el request y el response que esté viajando por parámetros. Este request y este response. Request y response. Acuérdense que el request dispatcher lo que hace es redirigirte. ¿Sí? ¿Y a dónde lo vamos a redirigir? A ejemplo 1.jsp. Bueno, ¿me van siguiendo un poco? Sí, sé que es como al principio complicado todo este tema de los servlet y los JCP, pero fíjense que es cuestión de práctica, ¿sí? Entonces acá estoy reduciendo un montón del código Java que tenía dentro del JCP. Porque del JCP me voy al servlet, hago el código Java que necesito y después vuelvo al mismo JCP. Acá estoy volviendo al mismo JCP. ¿Sí? Vuelvo al mismo JCP aquí y acá tendría que preguntar por las filas. ¿Sí? Bueno, acá tengo un problema, ¿no? Que ya las filas no las tengo dentro del mismo JCP. Las filas afectadas, ¿dónde se encuentran? En el servlet, ¿no? Las filas afectadas. Entonces, antes de redireccionar, ¿qué tendríamos que hacerlo? También pasarle la cantidad de filas que fueron afectadas, ¿sí? Para pasarle la cantidad de filas, o sea, para pasar datos del servlet al JCP, nosotros podemos utilizar esta propiedad. Del request, punto, antes hacíamos get parameter, ¿no? Bueno, para pasar los atributos vamos a utilizar get atributo y set atributo. No get parameter, sino get atributo y set atributo. Entonces, le seteamos un nuevo atributo para pasarle desde el servlet al JCP. ¿Sí? Este nuevo atributo se va a llamar, no sé, cant filas. ¿Sí? El atributo que le vamos a pasar desde el servlet al JCP se va a llamar cantidad de filas. Y acá le ponen el dato que ustedes quieran. ¿Sí? Pueden pasar una lista, cualquier colección, objetos de una clase, valores enteros, valores float, lo que a ustedes se les ocurra. Cualquier cosa se puede pasar. Siempre asignándole un nombre a eso que están pasando, en este caso se llama cantidad de filas, y luego pasando el valor, filas. ¿Sí? Entonces fíjense, agarro los datos del usuario, utilizo el request dispatcher para redireccionar y volver al JCP, y además, ¿qué estoy haciendo? Seteándole un atributo. Request.setAtribute, cantidad de filas. Entonces, desde código Java tendría que hacer algo para agarrar esos atributos que estoy pasando, ¿no? Este get set atributo que se crea en el servlet, aquí lo tendría que agregar desde el JCP, agarrar ese atributo desde el JCP. Int filas va a ser a request.get atributo. Get atributo y acá cuál es el nombre del atributo, cant filas. ¿Sí? Ahora vemos si esto funciona o si hay que modificarle algo, ¿sí? Cant filas. ¿Sí? Bueno, dice que esto es un entero, que tendríamos que hacer convertirlo, ¿no? Convert. Ah, cierto que aquí era integer.parse. Y acá, bueno, como lo que está viajándose, parse int, y le agregamos un punto toString. Esta va la cantidad de filas, lo convierto a string para después pasarla a entero. ¿Sí? Bueno, probamos este ejemplo. Ejemplo 1.click, segundo clic, run as, run on server. Finalizar. Bien, bueno, acá van a ver un error. ¿Por qué?
Y esto lo esperaba, ¿no? Porque la primera vez que lo corre, ¿va a estar el atributo? No, la primera vez que lo corra no, porque cuando lo corro, después va al servlet, ahí se crea el atributo y después vuelve, ¿no? Acuérdense, este es un error muy común, que bueno, no está el atributo está nulo, y eso estoy tratando de convertirlo, ¿no? Siempre acuérdense de hacer lo siguiente, ¿no? Preguntar si es distinto de nulo, ¿sí? Esto es hiper importante, ¿sí? If request.getAtributo cantidad de filas es distinto de nulo, entonces ahí sí lo que hago es obtener la cantidad de filas y demás, ¿sí? Pero siempre pregunten si es distinto de nulo, entonces agarren el valor. Si no, fíjense que ahí le empieza a saltar errores de tipo nulo, ¿sí? Run on server, lo corro otra vez. Bueno, fíjense que ahí ya no me salta el error. Le pongo un nombre y apellido. Le doy clic en el botón aceptar. Esto está yendo al servidor, al servlet. En el servlet está agregando los datos y después vuelve al JCP. ¿Sí? Fíjense. Del JCP estamos yendo al servlet, al método get del servlet. Entra al método get del servlet. Preguntamos si hizo clic sobre el botón aceptar. Agregamos los datos. Y después redireccionamos ¿a dónde? Al JCP cargándole un nuevo atributo. ¿Sí? Y ahora sí lo que hacemos es de ejemplo 1.jcp consultar por ese atributo. Cuando consulto por el atributo, nunca se olviden de preguntar si es distinto de nulo, ¿sí? Y ahí se agrega el usuario con éxito. Fíjense, yo agregué Marta, el usuario Marta, veo los datos y está Marta como agregado como usuario, ¿sí? Corro esto. Fíjense un comentario. Una forma de castear sería esta, la que están viendo ahora. Y la otra sería que esta generalmente se utiliza para las clases, ¿sí? Directamente el casteo sobre la variable, ¿no? Int. Bueno, probamos esto, ¿no? Ejemplo 1.jcp, lo vuelvo a correr. Run as run on server. Fíjense, estoy utilizando otra manera de castear el int, ¿sí? Ingreso un nombre y un apellido. Le doy clic sobre el botón aceptar. Esto va y vuelve. Y este casteo también funciona, ¿sí? Del request.getAtributo, castearlo directamente porque eso puede traer cualquier tipo de dato. Entonces lo casteo entre paréntesis al dato que corresponde y ahí lo asigno sobre la variable filas. Bueno, terminamos con este video. Espero que hayan entendido el concepto de servlet. El servlet es muy importante para reducir el código Java dentro del JCP, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima.